Protégelo, que el Zika no te afecte. Estamos de retorno a través de Debate Noticias Edición Central en el canal 15 Supercable Televisión. Vamos a conversar con el médico infectólogo Daniel Reyes Chávez. Él es médico del Hospital Cayetano Heredia, de la Clínica UNA y docente de la Universidad Privada Antenor Orrego. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. ¿A qué reflexión nos conlleva, primero, doctor, hablar sobre un tema tan importante? Lo que pasa es que hoy día, 1 de diciembre, se celebra a nivel mundial Día de la Lucha contra lo que es esta infección de el virus de VIH-Sida. Ahora, el punto a los que nos conlleva es a tomar conciencia realmente por el impacto y el panorama de la coyuntura actual de este tipo de situación que está latente día a día. Si vemos las estadísticas, entonces creemos que el mensaje no está calando en la población, porque los casos se han incrementado, ¿verdad? Los años anteriores, si bien es cierto, la curva estuvo en decremento. Ahora, últimamente no solamente ha habido un incremento exponencial, básicamente sobre los casos nuevos, de diferentes condiciones económicas, diferentes estratos, muchos pacientes jóvenes que tenemos con la infección y que pasan a formar parte de la casuística y de la estadística a nivel mundial. Ahora, esto está conllevando en sí que habría que fortalecer un poco más lo que son las medidas y el enfoque preventivo promocional. Leía que en Talara casualmente es la zona donde más casos se han encontrado, ¿verdad? En la casuística realmente no es... lo que pasa es que se reparten estadísticamente, claro. Piura tiene la mayor densidad poblacional y el número de casos, efectivamente, pero hay un buen porcentaje, lógicamente, como es Talara, que es zona de puerto, al igual que las otras zonas. Piura tiene en mayor proporción de los pacientes distribuidos. Generalmente tenemos aproximadamente, si los calculamos entre lo que es Ministerio de Salud y la Seguridad Social, claro. Lógicamente el Ministerio tiene aproximadamente 750 casos aproximadamente y nosotros manejamos en programa entre 250 a 300 casos, eso es. Ahora, escuchaba ayer a una especialista en psicología que dar una noticia a un ser humano al decirle que tiene el VIH-Sida es traumático, ¿no? Y hay que tener una manera, una forma de prepararlo. Usted como médico y que ha visto ya muchos casos, me imagino, ¿cómo es que vive el paciente casualmente esta enfermedad? Realmente el paciente que ya tiene, que se le diagnostica con ese tipo de patología, tiene en sí ya una carga emocional per se, en sí. Ahora, este tipo de paciente, ¿cómo hacerle frente realmente a darle este tipo de noticia? Porque recordar que en función de ello va un impacto emocional, un impacto económico, y son pacientes realmente de una población económicamente activa. Entonces ellos dicen, ¿cuánto tiempo de vida me queda? ¿Qué hay de mis metas que tengo por delante? Entonces es aquí donde uno tiene que empezar a lidiar y a pesar de decirle que tienen que empezar a aceptar la enfermedad, empoderarse de su enfermedad, y aceptar básicamente que la expectativa de vida que tenemos y bajo los arsenales terapéuticos que tenemos es mejorar la calidad de vida y prolongar justamente su situación de su vida en años. Es un show traumático diferente a decirle a una persona, mira, tienes una enfermedad coronaria, en cualquier momento te puede dar un infarto, a una persona decirle tienes cáncer, que también es una enfermedad que casualmente tiene etapas en las cuales pues se va casualmente debilitando el paciente y casualmente también se afecta psicológicamente. ¿Son comparaciones distintas, doctor? Sí, pero una vez que ellos si se empoderan del tratamiento y de su enfermedad y adquieren una vida realmente metódica, sistemática, toman su medicación día a día, entonces van viendo que realmente su sistema inmunológico va aumentando, se va fortaleciendo, el paciente por ejemplo puede aumentar de peso, tiene menos infecciones recurrentes, se enferma menos,
Por ello va a decir, caramba, estoy bien aquí y estoy mucho mejor. Y por eso que se le trata actualmente como una patología crónica. Es como decir como un paciente hipertenso, un paciente diabético. Ahora, una persona que tiene VIH-Sida tiene que seguir un tratamiento especial, tiene que estar aislado, porque a veces cuando uno dice, no tiene SIDA, un poco como que se genera un escepticismo de que con solo tocarlo también puedes contraer la enfermedad, todavía continúa ese mito, ¿no? Hay marginación, discriminación. Has tocado un punto muy importante, que realmente lo que se trata es de evitar más que todo la marginación, la discriminación, vivir bajo la sombra y romper ciertos tabúes o ciertas cosas que no son tan ciertas. Por ejemplo, un paciente de repente, como se dice, puede hacer su vida normal y puede ciertas cosas, lógicamente, que si tiene, por ejemplo, que hacer su calidad de vida y su expectativa de vida, por ejemplo, puede tranquilamente dar un abrazo, compartir una cuchara, qué sé yo, ¿no? No hay un factor de riesgo mucho más vulnerable si el paciente está controlado. Entonces, siempre va a prevalecer lo que ya la ciencia ha determinado de que el paciente puede transmitir el VIH solamente con transfusión sexual y vía una relación sexual. Bueno, esos son los factores de riesgo mucho más desencadenantes por la vía sexual. Lógicamente ese es un 82% de dentro de la estadística porque cómo se transmitió el VIH o por alguna conducta sexual de riesgo. Ahora transfusiones realmente son casi pocos porque los sistemas de seguridad, de los screening, por de repente de la sangre, de repente de los donantes, existen, son más rigurosos, más exactos, exactamente. Claro, porque antes se han dado casos, ¿verdad? Sí, se han dado efectivamente. Cuando recién en nuestro país se hablaba del VIH-Sida, pues se pudieron determinar algunos casos, inclusive recuerdo a infantes o a niños también, ¿no? Claro, sí estuve enterado de esa situación, pero realmente, como le digo, ahora se trata de fortalecer todo ese tipo de mecanismos, no solamente eso, solamente por VIH, tratamos de repente por lo de hepatitis, también detectar hepatitis, detectar sífilis, en sí son varios patologías que se puede detectar en ese tamizaje de los donantes, estamos hablando. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente con VIH-Sida convencional, si es que cabe el término, y un cero positivo? El paciente SIDA es básicamente el paciente que está con sus defensas o hay una inmunosupresión severa y que está en la última fase de lo que es infecciones, de lo que es todas las etapas de lo que son infecciones por VIH. Se le llama prácticamente paciente SIDA ya que está en la última fase, así es. Ahora, pero y con el serotipo, con las personas que tienen la enfermedad y que no lo pueden transmitir, ¿hay alguna diferencia abismal o también esta persona puede enfermar a alguien? El paciente que ya quiere la infección por VIH ya queda marcado de por vida por el virus en sí. Y muy aparte que de repente esté controlada su infección, a este paciente se le invita justamente a tener, si tiene relaciones sexuales, que lo tenga con protección. Por eso hablo yo que tenga conciencia de enfermedad y tenga una vida mucho más metódica y responsable, saber la condición sexual que tiene sin llegar lo que es al grado de marginación. Ahora, claro, casualmente habíamos tocado el primer aspecto, era la estadística, y de repente usted que es el especialista conoce más de que en otros países inclusive ya las leyes castigan a las personas que tienen VIH-Sida y que mantienen relaciones con personas sin comunicarle, ¿no? ¿Cree que acá en nuestro país podemos llegar a ese extremo debido a que se han incrementado los casos? Porque sumados los 250 con la estadística que usted contaba, más los 700 que maneja el MINSA, estamos hablando de 1000 casos prácticamente. Claro, estamos contando solamente los casos diagnosticados. Cierto. No sabemos los pacientes que son portadores y no han acudido a los servicios de salud que no están diagnosticados, que debe haber un buen porcentaje de ellos. Y es a ellos a los que se les invita a acudir a los sistemas sanitarios, tengan o no tengan sistema, tengan o no tengan seguro social, más que todo. Para finalizar, los pacientes con VIH-Sida tienen un lugar especial donde se les trata aquí a nivel de Piura. ¿Hay un área que está muy implementada o estamos todavía en un trabajo de preparación? A ver,
En ese punto, básicamente, no se trata de hacer una discriminación. Por ejemplo, el consultorio de infectología donde yo trabajo, justamente ahí ingresan no solamente pacientes VIH, pacientes con hepatitis, con otro tipo de patologías infecciosas. Lo que se trata no es, básicamente, van a pasar, quien dice los pacientes VIH solamente en ese ambiente. No. Se le trata más que todo de romper ese tipo de barrera. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que ha podido hacer la Seguridad Social? Y lo importante es que, por ejemplo, ya no las citas que se les da es en 24 o 48 horas, para que el paciente se sienta identificado con el tratamiento y con su enfermedad. Y poco a poco, progresivamente, el paciente, una vez que ya va entendiendo en sí la patología que tiene y entender que realmente la expectativa de vida con la terapia y que va a responder, el paciente realmente se le brinda más que todo todas las facilidades de lo que es, por ejemplo, en el salud, y estoy seguro que también debe estar pasando en el Ministerio de Salud. Claro, pero mi pregunta de repente no estuvo bien planteada, iba en el sentido más que todo en cuanto a la tecnología, si es que ha avanzado, no, si es que tienen áreas especializadas para poderle dar la conformidad, el confort que ellos merecen. Parece que en la respuesta que usted me ha dado ya me lo ha dicho claramente, ¿no? Que hay un tratamiento muy permanente, que es muy sigiloso para con ellos. Lo que se hace básicamente, si es con las pruebas diagnósticas, por ejemplo, claro. Cada vez, por ejemplo, tenemos el ELISA VIH de cuarta generación, que es muy diferente de la prueba rápida. Entonces, pruebas de Western blot, cargas virales, en sí que se le hace por lo menos para que tenga mucho ayuda diagnóstica, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, para poder detectar algunas otras infecciones aparte de la infección por VIH, porque recordar que los pacientes con VIH a veces no solamente tienen esa infección, de repente viene acompañado con sífilis, viene acompañado con hepatitis y se le hacen los marcadores. Un screening completo es lo que se llama un perfil VIH de su grupo de pacientes. Esas son las características que una persona podría ser portadora del VIH-Sida. Lo que pasa es que el paciente en las fases, en ciertas fases, es asintomático. Es asintomático. Por ejemplo, la primera fase que hace es lo que se llama retroviral agudo, hace una diarrea que se autolimita y luego el paciente sigue su vida normal. Pero nuevamente no sabe que tiene la infección y sigue contagiando. Entonces, es a ellos que de repente, si tuvieron una conducta de riesgo, es a ellos a quien se les invita a todos ellos a hacerse un screening, un tamizaje. Doctor, para finalizar, ¿cuáles serían las 5 recomendaciones puntuales para que la población que nos está viendo pueda sacar las conclusiones y de repente tomar iniciativas, ¿no? Porque a veces también uno dice, bueno, y si me voy a hacer ver y de repente me dicen que tengo el VIH-Sida, ¿no? Mi vida va a cambiar. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es, por ejemplo, en los pacientes que tienen conducta de riesgo, ¿cierto?, acudir a los servicios sanitarios para aumentar un poco lo que es la cobertura, porque la Organización Mundial de la Salud, si bien es cierto, está proyectado a que el 90% de nuestros pacientes a nivel mundial estén diagnosticados, el 90% de nuestros pacientes estén con tratamiento y el 90% quienes estén en el control virológico. Ahora, el otro punto que también se busca es que tengan una vida metódica de la conducta sexual, qué sé yo, ¿no? De repente, por ejemplo, la monogamia, que puede ser buen punto. Y cosa que es un poco difícil, pero se puede ir calando consulta a consulta, se le puede ir concientizando y de manera sistemática tú vas a ver que estos pacientes, yo realmente me sorprende porque muchos pacientes aceptan la enfermedad porque se sienten identificados un poco más con el servicio, por la facilidad, por el acceso, atención oportuna, atención temprana, entonces que le permite un poco más allá de sentirse con mucho más ganas de acudir a su consulta, a su control, que se le hace cada 3 meses en este caso, y básicamente ellos son los que invitan a otros pacientes, de repente a un amigo que no está diagnosticado, les invita, anda, para que te haces tu prueba y listo, y para ir cortando lo que se llama cadena epidemiológica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a través de este programa informativo que la verdad permite tener estos espacios para poder orientar a la población, para darles las pautas necesarias sobre una enfermedad tan riesgosa. Hemos conversado con el médico infectólogo Daniel Reyes Chávez
sobre el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, ha contado sobre el tema de las estadísticas, sobre los tratamientos, sobre los procesos y sobre la confianza que deben tener en los especialistas. Vamos a una pausa, regresamos a través de Debate de Noticias, edición central. Tener norte es tener una idea. Grande, pequeña, no importa. Si te quita el sueño, es la idea correcta. Tener norte es tener un rumbo. Es enfrentar el presente para conquistar el futuro. Tener norte es tener actitud. Es caer, pero solo para levantarte más fuerte que antes. Tener norte es contar con nosotros. Porque para Caja Sullana, si tienes norte, lo tienes todo. Esta es tu oportunidad para promocionar tu negocio. Por lanzamiento del canal, te regalamos un paquete de 10 avisos diarios, de 20 segundos, por todo un mes para la siguiente cartera de clientes. Consultorios médicos, dentales, estudio de abogados, contadores, talleres, farmacias, gimnasios, peluquerías, hoteles, restaurantes, ópticas y mucho más. Estamos en Piura TV, la señal que nos une al mundo y ahora en Sullana.